grabar, ahí sí. Y vamos a continuar entonces lo que estábamos revisando en la hora anterior. Y entonces estábamos viendo cómo, a propósito de las primeras reivindicaciones o demandas de los trabajadores organizados colectivamente y que había sido, ¿no es cierto?, en estos focos de producción que habíamos señalado, se dictan estas primeras leyes de carácter social que, como veíamos, eran leyes como bien específicas respecto a ciertas materias, pero que no fueron dictadas desde la perspectiva de, ok, hay que regular el nuevo trabajo que se está dando en estas formas de producción, sino que fue también, ¿no es cierto?, como una respuesta a las presiones, ¿no es cierto?, por parte de los trabajadores frente a estos temas específicos. Entonces todavía no hay como una idea de regular el nuevo trabajo industrializado como tal, ¿ya? Además, que es lo que les decía antes del corte, que efectivamente una cosa es que se dictan estas leyes como ya, como para calmar el problema, otra cosa es si se cumplían o no se cumplían. Y ahí yo creo que también es súper relevante esto que conversábamos al principio de el aislamiento geográfico, ¿ya? Porque uno dice, oh, difícil tiene que haber estado, ¿no es cierto?, la fiscalización o cómo se cumplían o cuál era la eficacia de estas normas, si otra cosa, ¿no es cierto?, una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es si en el lugar de trabajo esto se cumplía o no se cumplía, ¿ya? Uno podría pensar, ¿no es cierto?, que la respuesta es más bien la segunda. Entonces, todavía, ¿no es cierto?, seguimos teniendo el mismo problema. Todavía no nace el derecho del trabajo propiamente tal, ¿no es cierto?, como disciplina jurídica, con esta idea de regular de forma sistémica este tipo de nuevo trabajo, ¿no es cierto?, en estas nuevas relaciones que se dan entre los trabajadores y los empleadores. Por lo tanto, estas leyes, ¿no es cierto?, no solucionaron el problema. Y recién, ¿no es cierto?, el primer modelo normativo, es decir, cuando hay una ordenación de ideas, de enfoques, ¿no es cierto?, respecto de las relaciones de trabajo, es con la dictación del Código del Trabajo de 1931, ¿ya? Es decir, casi 30 años después. ¿Y cómo surge esta idea y cómo, ¿no es cierto?, se concreta esta idea de este modelo normativo? Y ahí también hay que concentrarse en algunas ideas o algunos antecedentes previos para poder entender qué es lo que pasa en el periodo intermedio. Entonces tenemos que la ley, ¿no es cierto?, las primeras leyes de carácter social de principios de siglo fueron para temas específicos, puntuales, que no tienen esta vocación de regular en general el sistema de relaciones de trabajo. Y por lo tanto, tenía, ¿no es cierto?, quedó pendiente esto, quedó ahí, ¿no es cierto?, en el aire, las manifestaciones de trabajadores continuaban, esto no se había solucionado el problema, y por lo tanto ya esto se empieza a agrandar y empieza también a tener una connotación ya más bien política, es decir, esta idea de que ya no es un problema concentrado en las salitreras del norte o en Lota, ¿no es cierto?, sino que ya hay que hacerse cargo de esta situación que va aumentando. Y en ese contexto, entonces, en el año 1920, que llega a la presidencia Arturo Alessandri Palma, y en ese sentido, Alessandri, dentro de su campaña de gobierno, había indicado que iba a regular las materias laborales, siguiendo también un poco la usanza de lo que ya estaba pasando en los otros países que ya habían atravesado, ¿no es cierto?, este tema de la revolución industrial y ya habían avanzado en desarrollar materias de regulación laboral. Y además, que también yo no lo puse acá, pero que también hay un antecedente histórico, es que ya existía la OIT y que Chile era miembro de la OIT. ¿Ya? Entonces estaba instalada esta idea de que era necesario regular ya de forma más sistémica, de forma más ordenada y con ideas, ¿no es cierto?, claras, cómo se iban a entender las relaciones de trabajo en nuestro país. Entonces, cuando Alessandri gana, se pone, ¿no es cierto?, en la tarea, entonces que se proponga un proyecto de regulación en materias laborales. ¿Y qué es lo que pasa en este sentido? Uno que estaba ya desde antes de que ganara, que era un proyecto más bien conservador, y otro proyecto que comienza ya cuando Alessandri gana, que es un proyecto más bien liberal. Ahora, ¿qué entendemos nosotros
en términos súper generales y sin meternos como de lleno en ideologías políticas, ni mucho menos, que no es el objetivo del curso, pero para entender un poco esta idea, es que acá lo que se pretende es establecer un sistema, un modelo de relaciones de trabajo, ¿ya? Entonces la pregunta aquí que hay que responder es, ¿cómo queremos o cómo entendemos que deben ser esas relaciones de trabajo? Y aquí es súper importante lo que hemos ido viendo en las clases anteriores, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que el derecho al trabajo lo que tiene que hacer es mantener el equilibrio, es decir, que los trabajadores reclamen, pero lo justo y necesario, pero que el sistema económico y el sistema social siga manteniéndose en los mismos términos que se había creado a propósito de la industrialización. Entonces, claro, probablemente, ¿no es cierto?, voy a tratar de tener lo justo y necesario, los derechos, ¿no es cierto?, lo justo y necesario, pero no voy a tampoco darle mucho poder al actor colectivo, porque sabemos, ¿no es cierto?, que el actor colectivo es el que crea, ¿no es cierto?, el equilibrio natural en las relaciones de trabajo, ¿no es cierto?, que nacen desiguales y que por lo tanto en un sistema jurídico donde el derecho colectivo sea fuerte, entonces significa que los poderes quedan más equiparados. ¿Ya? Esto como una cuestión muy general, ¿no es cierto? Obviamente esto tiene matices, solamente para entender la idea. En cambio, si nosotros queremos que el poder de los trabajadores esté más o menos controlado, es decir, que no sigan haciendo huelgas, pero que efectivamente cumplan con ciertos mínimos, entonces yo voy a otorgar el poder al derecho colectivo justo y necesario y me voy a concentrar, ¿no es cierto?, en que se queden en el ámbito individual, porque sabemos que en el ámbito individual, ¿no es cierto?, no tienen tanto poder, pero dando ciertos mínimos, es decir, que efectivamente, ¿no es cierto?, el empleador está en una posición de ventaja frente al trabajador, pero garantizándole ciertos puntos mínimos al trabajador para que el empleador tampoco se exceda, ¿no es cierto?, o abuse demasiado de su poder o su posición de poder. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de proyectos más bien conservadores o proyectos liberales en general, y sin irnos al detalle de lo que consistían estos proyectos, bueno, no tiene sentido, si alguien lo quiere estudiar, esto probablemente están, ¿no es cierto?, en internet en alguna parte, los proyectos más bien conservadores van con esa idea, ¿no es cierto?, de regular lo justo y necesario, fortalecer, ¿no es cierto?, al derecho individual, porque ahí es donde el empleador mantiene, ¿no es cierto?, este status quo, mantiene, ¿no es cierto?, las líneas de poder, y también, ¿no es cierto?, favorece más el sistema económico, que se mantiene, ¿no es cierto?, las personas que tienen el poder, tienen la plata, y un sistema más bien liberal en estos términos. Profesora, profesora, disculpe, ¿podría repetir lo último? Es que se cortó el audio, por Ya, favor. ya, gracias Javiera. Entonces, un proyecto más bien conservador, como decíamos, se enfoca, ¿no es cierto?, en que el poder siga manteniéndose en las mismas líneas, es decir, que los trabajadores tengan algunos derechos mínimos, pero sin, ¿no es cierto?, fortalecer tanto la idea de derecho colectivo, cosa de que los poderes no queden tan equilibrados y que el sistema económico también siga funcionando en la misma lógica en la cual los empleadores, los dueños de los medios de producción van a mantener, ¿no es cierto?, el producto económico, ¿ya? En cambio, un proyecto más bien liberal en estos términos se enfocaba, ¿no es cierto?, a fortalecer más la posición de los trabajadores, y eso, ¿no es cierto?, se logra a través de más derechos para los trabajadores, si uno lo mira desde la otra vereda puede ser, ¿no es cierto?, claro, más derechos para los trabajadores es limitar más la autonomía del empleador, es decir, el empleador no puede hacer lo que quiere, tiene que respetar, ¿no es cierto?, los derechos de los trabajadores, y darle más fuerza al actor colectivo, que sabemos, ¿no es cierto?, que es el que puede equiparar un poco mejor la relación entre trabajadores y empleadores, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esta distinción en términos súper generales y en este contexto, ¿no es cierto?, entre un proyecto conservador y un proyecto liberal. Y por Profe, eso, ¿sí? disculpe, entonces el modelo de Alessandri era así. Claro, lo que pasa es que nunca se pusieron de acuerdo y la verdad es que aquí, claro, aquí viene la cosa política, porque en el fondo Alessandri consiguió el apoyo de la coalición laboral para poder ganar y por eso es que estaba en la propuesta que iba a tener un modelo de relaciones de trabajo, porque era una propuesta que venía desde ese sector, ¿ya? Entonces, ahí, no sé, hay como la cosa política propiamente tal, yo creo, y por lo que entiendo yo, no es que Alessandri fuera
tan liberal, sino que también, ¿no es cierto?, es parte de los acuerdos que se hacen en materias políticas, y también, por eso les digo, llevándolo al contexto que estamos aquí en 1920, o sea, lo que entendemos por conservador y liberal probablemente no es lo mismo que entenderíamos hoy día, ¿ya? Pero Alessandri estaba apoyado por la coalición laboral para poder ganar, o sea, liberal, liberal para poder ganar las elecciones, ¿ya? ¿Cuál fue el problema? Que nunca se pusieron de acuerdo porque efectivamente la mayoría era conservadora. Entonces, no, ninguno de los dos proyectos ganó en la preparación de esto, y por lo tanto nunca hubo un acuerdo real respecto a estos temas. Insisto, esto es importante también para entender como en la perspectiva general, ¿ya? Y de por qué es tan relevante cómo... o qué respuestas quiera dar uno a otras preguntas, no solamente a relaciones de trabajo, sino que esto también influye en el sistema económico, el sistema político, el sistema social que uno quiera, o que uno le guste más, o que uno le convenga más, dependiendo de dónde esté, y que eso se mueve o no dependiendo de cómo estén reguladas las relaciones de trabajo, para que vean ustedes la importancia que tiene este tema. Porque, insisto, efectivamente, si lo que yo quiero, si estoy en el lado conservador en este contexto, y lo que yo quiero es que la plata, ¿no es cierto?, el poder siga en las personas que tenían, ¿no es cierto?, la fábrica y todo. O sea, obviamente yo no quiero, no me conviene darle tanto poder a los trabajadores. ¿Por qué? Porque si van a hacer huelga, voy a tener que negociar con ellos, voy a tener que compartirles, ¿no es cierto?, el producto de la producción. En cambio, un proyecto más bien liberal en este contexto apuntaba a lo contrario, es decir, ok, los trabajadores son los que, son la fuerza, ¿no es cierto?, laboral, los que mueven la economía, por lo tanto, es justo, ¿no es cierto?, que tengan mayores beneficios, mayores provechos de su trabajo, y también mayores garantías, ¿ya? Frente a este empleador, que sabemos que el empleador es el que tiene el poder en la relación de trabajo, que si bien el actor colectivo logra equiparar o logra tratar de balancear ese poder, el poder naturalmente, ¿no es cierto?, lo tiene el empleador, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este contexto? Como les comentaba, no hubo acuerdo, no llegó a ningún a buen puerto ninguno de los dos proyectos, y lo que se armó fue una comisión mixta, ¿ya? El típico acuerdo que, eso sí, ¿no es cierto?, conocemos porque se sigue replicando en materias políticas hasta el día de hoy, que era como un híbrido entre ambos proyectos, y que por lo mismo, como no había acuerdo y no había, ¿no es cierto?, la certeza de que este era el mejor proyecto que se podía aprobar, se demoró mucho, ¿no es cierto?, en pasar por el proceso legislativo y que fuera aprobado finalmente. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo finalmente se aprueba este proyecto de regulación laboral? Se aprueba en septiembre de 1924, pero tiene como antecedente directo el suceso o situación histórica conocida como el ruido de sables. ¿Alguien se acuerda en qué consistió esto? Esto típico que se ve en historia, así que se tienen que acordar. ¿Alguien se acuerda qué fue el ruido de Cuando sables? los militares fueron al Congreso Ujú. y se sentaron en todas las banquillas, y cada vez que hablaban los diputados, senadores, comenzaban a hacer sonar los sables. O sea, que era una advertencia más que nada a que aprobar las leyes. Exactamente. ¿Y qué leyes querían que aprobaran? Las leyes sociales, ¿ya? Precisamente porque este tema, ¿no es cierto?, ya estaba generando esta efervescencia política y social, digamos, que no se ponían de acuerdo, que no salía nunca el proyecto, y cuando se iba a votar el proyecto, y que además se supone que era probable que no lo votaran ese día, que al final lo corrieran como para otro día, que tiraran la pelota para adelante en el fondo. Entonces, cuando estaban en la sesión del Congreso, entran los militares, efectivamente, ¿no es cierto?, y así como una advertencia, como dice Sebastián, ¿no es cierto?, como, a ver, vamos a aprobar esta cuestión o no, vamos a cortar el liceo y vamos a aprobar esto, y hace sonar los sables, que son como, no sé, pues los sables, como, no tengo idea de armas, pero como no sé, la arma, la pistola grande, no sé, que le hicieron sonar en el suelo, como para hacer, ¿no es cierto?, un ruido como diciendo, a ver, ¿van a aprobar esta cuestión o no van a aprobar? Y la aprueba, gracias, ¿no es cierto?, a esta presión. Pero ¿por qué es interesante, creo yo, y que también para que nos vayamos haciendo una panorámica? O sea, que de nuevo, es un poco forzada, ¿no es cierto?, finalmente la promulgación de estas leyes, y que también indica entonces que no había un real acuerdo desde el fondo, ¿no es cierto?, de los problemas de fondo, de
cómo querían, ¿no es cierto?, las personas que tomaban las decisiones en ese momento enfrentar el tema de relaciones laborales, es decir, también un poco sacándole el quite y estas cuestiones, ¿no es cierto?, este proyecto más híbrido que sí, pero no. Entonces, también nos da una idea de cómo funciona esto. Y estas leyes sociales que fueron promulgadas, producto del rollo de sable, que fueron promulgadas en septiembre de 1924, son conocidas como las leyes sociales de 1924, que también a lo mejor las han escuchado. Aquí están enumeradas, esto solamente para que se hagan una idea, no es en ningún caso, ni tampoco, yo siempre les digo, ni siquiera, aunque estuviéramos presenciales, yo jamás les preguntaría de memoria, así como, ¿qué decía la 4056? Pero es para que se hagan una idea, y fíjense acá la temática de las leyes, y por eso creo que es interesante la comparación con las otras leyes sociales que veíamos de principios de 1900, que eran como cuestiones bien específicas, bien puntuales. Estas leyes sociales de 24 ya tienen como una vocación más de generalidad, es decir, de regular instituciones, más que una materia específica. Por ejemplo, leyes sobre contrato de trabajo obrero y de trabajo de empleados particulares, que es la 53 y la 59. Esta distinción tiene que ver con que en este modelo, en este sistema de relaciones laborales, se distinguía entre el trabajo obrero, que era más bien el trabajo ejercido de forma manual, pensando, por ejemplo, en el sector minero, y otros, ¿no es cierto?, que implicaran trabajo más bien físico, y el trabajo de empleados particulares que se asemejaba o se vinculaba más bien con un trabajo no tan físico, sino más bien como intelectual, así como de los empleados, por ejemplo, de lo que habíamos visto de los ferrocarriles, de oficinas, de bancos, de empresas del Estado, es decir, ese tipo de trabajo. ¿Ya? Y por eso es que hacía la distinción entre trabajo obrero y trabajo de empleado, pero ya reglas sobre contrato, es decir, ya no la ley puntual del descanso dominical, sino que condiciones de contrato, derechos y obligaciones de las partes, es decir, ya una cuestión más amplia, ¿no es cierto? No la minucia, sino que ya regulando instituciones. Y lo mismo, ¿no es cierto?, en las otras leyes, si ustedes se fijan, todas tienen esta lógica de regular instituciones, ya más que materias en particular. Seguro social, accidentes del trabajo, recordemos, ¿no es cierto?, que también sigue siendo una de las reivindicaciones por parte de los trabajadores, tribunales de conciliación y arbitraje, que vamos a ver después cómo fue evolucionando en el tema procesal laboral, pero también, ¿no es cierto?, y a propósito de lo que yo señalaba recién, una cosa son las leyes, otra cosa es que se cumplan. Entonces, si no se cumplen, bueno, ¿cómo reclamamos? Entonces son importantes los tribunales, ¿no es cierto?, para poder resolver las controversias que se den con motivo del cumplimiento o no de estas normas laborales que estamos dictando, sobre organizaciones sindicales y sobre sociedades cooperativas. Ya que, como decíamos, ¿no es cierto?, precisamente esto se explica porque las primeras organizaciones de trabajadores habían ido también con ese enfoque no tanto laboral propiamente tal, sino que también con cuestiones más bien sociales, de salud, de ayuda, etcétera, ¿ya? Entonces, se dictan estas leyes sociales del 24, que también, ¿no es cierto?, tienen esta regulación más genérica, más de instituciones, más de cuestiones puntuales, y todo esto se organiza finalmente, ahí sí, en el Código del Trabajo de 1931, la codificación, Profe. ¿no es cierto?, sistematizar la ley. ¿Sí? Ah, ¿Se no, escucha o nada, es que no? se había quedado pegada de nuevo, pero ahí se le pasó. ¿Sí, pero se escucha ahí? Sí, profe, ahora se le escucha. Ah, ya, gracias. Ya, entonces todo esto se sistematiza en el Código del 31, ¿ya? Que organiza, ¿no es cierto?, las leyes sociales, tanto el 24 como las que se habían dictado antes, y, ¿no es cierto?, tiene una vocación ya más de permanencia y de generalidad de regular estas instituciones. ¿Alguien se acuerda, así como en términos muy generales, por qué eran importantes los procesos de codificación? ¿Qué particularidad tiene que uno diga esto es un código, es una ordenación más sistémica? ¿Alguien se acuerda de algo de eso? ¿Se lo pueden haber visto en historia a lo mejor? ¿No se acuerdan o no me escuchan? ¿O todas las anteriores?
Sí se escucha, profe, por si acaso. Gracias, Clara. Ya, no se acuerdan nomás entonces. Que bueno, que precisamente, ¿no es cierto?, esta idea de codificación atiende a esos parámetros de establecer, ¿no es cierto?, una idea sistematización de las normas laborales, en este caso, y de poder, ¿no es cierto?, regular ya de forma más ordenada y de forma más orientada las leyes. Es decir, no son leyes porque las pidieron y vamos dictando, ¿no es cierto?, con distintos nombres a propósito de lo que se vaya necesitando, sino que hay una ordenación, una sistematización de cómo van a ser reguladas las relaciones, en este caso, ¿no es cierto?, laborales, tanto individuales como colectivas, cuáles son las orientaciones que vamos a tener, cómo vamos a entender esta situación, ¿ya? Entonces ya hay aquí podemos hablar que hay un modelo normativo, y por eso es que dentro de la etapa de evolución, nosotros decimos la primera etapa de evolución propiamente tal es a partir del Código del 31, con todos estos antecedentes que hemos ido comentando, pero aquí es donde realmente hay una forma de entender de manera ordenada, sistematizada, las relaciones de trabajo, los derechos y obligaciones de los trabajadores, tanto en el contexto individual como en el contexto colectivo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características que tiene este Código del Trabajo del 31? Porque no vamos a ver artículo por artículo, obviamente, sino que nos vamos a concentrar en sus aspectos más importantes, teniendo en consideración las instituciones que veíamos al principio, ¿no es cierto? Derecho individual, contratación y derecho colectivo, libertad sindical. Lo primero que tenemos que tener en consideración antes de ir a ese detalle es que este código o este modelo de relaciones de trabajo del año 31 tuvo, le ponemos acá una compleja evolución, por decirlo en términos simples. Pensemos que este código estuvo vigente hasta el año 78-79. 78-79, ¿por qué? Porque en el 78 se dejan de tener efecto lo relativo a derecho individual y el 79 en materia de derecho colectivo. Por eso es que decimos que el código duró hasta el 78-79, ¿ya? No es que aproximadamente, sino que hasta el 78 algunas normas y hasta el 79 las de derecho colectivo. Entonces ustedes se podrán imaginar que del 31 al 78-79, con todos los cambios que hubo en nuestro país, tanto en materia política, social, económica, obviamente eso fue impactando en cómo también se fueron regulando algunas instituciones en materia laboral, ¿ya? Por eso es que decimos que tuvo una compleja evolución, porque claro, el modelo que partió de una manera con el Código del 31 no necesariamente es el que termina a finales de los 70 con la misma regulación. Hubo muchas instituciones que en este transcurso del tiempo, que fue, claro, 4 décadas, pero bien agitadas, con hartos eventos históricos y políticos, ¿no es cierto?, en nuestro país, también fueron impactando en la regulación o el contenido de la regulación que se dio en materia de derecho del trabajo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que dentro de este contexto también hay algunas instituciones que fueron evolucionando o incluso involucionando en distintos momentos históricos, ¿ya? Por lo tanto, es un modelo que tiene hartas peculiaridades, hartas características bien especiales, ¿ya? Esto para que lo tengamos en consideración. Y lo otro que tenemos que tener en consideración, antes de entrar ya de lleno en lo que, en cuáles son las instituciones más importantes y cómo fueron reguladas, es que en este código se adopta como principal fuente de regulación y por lo tanto se orienta, ¿no es cierto?, a la idea de que el derecho del trabajo, las relaciones que se dan con ocasión del trabajo entre el trabajador y el empleador, van a ser reguladas de forma principal y preferente, podríamos decir, por la ley. ¿Ya? Es decir, que la ley, a través de este código, ¿no es cierto?, y otras modificaciones que fueron promulgándose, ¿no es cierto?, aprobándose el periodo posterior hasta el 78-79, iba a ser, ¿no es cierto?, la fuente de regulación para las materias laborales. ¿Y por qué esto es una característica y por qué es tan importante esta relación? Y aquí yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué implicancias tiene esto? ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo decir o afirmar que
el sistema de relaciones de trabajo, con todas las características que hemos ido estudiando, ¿no es cierto?, con todas las particularidades de cómo se va gestando, del impacto, los efectos que esto tiene, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo de que efectivamente su fuente de regulación sea a través de la ley de manera preferente? ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de por qué es bueno, por qué es malo que la ley sea la fuente de regulación de todos los ámbitos en materia de derecho al trabajo? ¿Se escucha, profe? Sí, Gabriel, dale. Sería bueno, primero, porque al estar todo regulado por la ley, estas podrían modificarse y adaptarse a través del tiempo. Ujú. Pero también es malo porque, como dije, al poder modificarse de manera más fácil, más simple, hay algunos derechos que no estarían 100% garantizados, que Ujú, podrían verse perjudicados por estos cambios. ujú. Ya, súper. Entonces tenemos ahí un pro y un contra, ¿cierto? Que da cierta estabilidad porque está en la ley y sabemos además que nosotros tenemos esta tradición, ¿no es cierto?, positivista, que lo que está en la ley es lo que vale, y por lo tanto da la certeza, ¿no es cierto? Si se puede, si se tiene que modificar, tiene que seguir el proceso legislativo respectivo, pero también tiene esto algo de malo, ¿no es cierto? Que efectivamente, como va cambiando, si cambia la ley, pueden ir desapareciendo algunos derechos. Entonces, a propósito de lo que dice Gabriel, uno podría preguntar, bueno, ¿habrá otro instrumento donde queden mejor regulados los derechos, cosa de que si nos cambia la ley no se pierdan estos derechos? ¿Dónde más podrían estar regulados estos derechos para que no Eh, queden, en la Constitución. por ejemplo, en la Constitución, ¿no es cierto? Y al saber que está en la Constitución, ya sabemos, ¿no es cierto?, que no pasaría esta observación que hace Gabriel, que dice, bueno, si está en la Constitución, aunque cambie la ley, si está garantizado en la Constitución, ya tiene otro reconocimiento, ¿ya? Y efectivamente vamos a ver que ese es uno de los pros y los contras. Y también, como dice Sebastián, con los tratados internacionales, que también, ¿no es cierto?, tiene relevancia, porque claro, si los derechos están reconocidos en la Constitución, por los tratados internacionales, por el proceso, ¿no es cierto?, que la propia Constitución establece para reconocer e incorporar los derechos de los tratados internacionales, entonces ya sabemos que aunque cambie la ley, que la ley puede ir cambiando, y de hecho hemos dicho, la ley cambia frecuentemente, no el modelo, no, pero sí algunos derechos, ¿no es cierto?, los va modificando y así, ¿no es cierto?, quedan mejor protegidos. Entonces ya vemos que esto de que esté en la ley tiene de bueno y tiene de malo, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna otra observación respecto a esto? ¿Qué otras cosas malas o qué otras cosas buenas podría tener que esté regulado en la ley? ¿No? Profe, ¿Sí? Dale. em, quizás un contra también puede ser con respecto a la interpretación de la norma y su ¿Ya? aplicación, ¿Por qué? A ver. porque evidentemente desde un punto del empleador Ujú. se puede manipular un poco la norma a su favor y en el Ya. fondo en torno a la ignorancia y al desconocimiento del trabajador, eh, va a ser siempre a favor Del del empleador. empleador, claro. Claro, también es un punto muy interesante lo que dice Camila, porque efectivamente, ¿no es cierto? Si es el empleador el que a lo mejor va a conocer las normas, ¿no es cierto? Va a poder saber cómo a lo mejor sortear la idea, y efectivamente vamos a ver, y para que no nos asustemos, y esto es como spoiler alert, que efectivamente hasta el día de hoy las normas laborales, sobre todo en ciertas materias, tienen una alta tasa de ineficacia, es decir, que hay normas que están en el código, están en la ley, están, ¿no es cierto?, conocidas y que igual no se cumplen, ¿ya? Y a lo mejor si alguno de ustedes ha trabajado o conoce ejemplos concretos, me podrá contar un montón de ejemplos, no sé, de que, no sé, pues mi mamá trabaja hasta tal hora, pero resulta que siempre se tiene que quedar hasta más tarde. Entonces ahí uno ve cuestiones súper básicas y súper claras de cómo efectivamente la ley no siempre se cumple y, ¿no es cierto?, cómo la se ejerce, ¿no es cierto?, cómo se exige. Y ahí, a propósito de lo que dice Camila, otra pregunta, porque uno dice, ok, si el empleador es el que va a, naturalmente, ¿no es cierto?, podrá a lo mejor tener más acceso, va a poder conocer mejor las leyes, ¿cómo podría el trabajador
conocer o manejarse mejor, ¿no es cierto?, conocer mejor cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen los empleadores. Porque el empleador no le va a contar hoy, no le conviene, ¿no es cierto? Usted tiene derecho hasta tal, tiene derecho a salir antes, así que váyase. Entonces, ¿de qué manera los trabajadores podríamos, ¿no es cierto?, pensar que podrían tener mayor acceso a conocer mejor cómo funcionan estas leyes o qué es lo que reconocen o qué es lo que establecen? Exactamente, como dice Camila, ¿no es cierto? Ahí surge la importancia de la colectiva, ¿no es cierto? De la idea de esta colectividad. ¿Por qué? Porque precisamente son los trabajadores y son las organizaciones de trabajadores las que naturalmente tienen que ser las que estén a cargo del control de que se cumplan las normas laborales. Porque ¿quién más va a saber si se cumplen o no se cumplen que los propios trabajadores? ¿Ya? Usted me puede decir, claro, pero por ejemplo está la institución de la Dirección del Trabajo, hay inspector del trabajo. Sí, los hay, vamos a ver cuáles son sus funciones, vamos a ver que son limitadas, que no pueden resolver todo, pero claro, vienen de afuera, entonces uno tendría que llamar a un inspector o que el inspector vaya pasando, ¿no es cierto?, haga una fiscalización sorpresa, no sé, pero claro, son los propios trabajadores los que tienen que apoyarse, ¿no es cierto?, y fiscalizar y conocer las normas y compartirlas, ¿no es cierto?, para que esto se cumpla. Entonces, fíjense, y aquí de nuevo volviendo, ¿no es cierto?, al tema de la ley, ¿ya? Y que también, ¿no es cierto?, tiene que ver con esta dicotomía o esta idea, ¿no es cierto?, de lo individual y lo colectivo. ¿Por qué? Porque si yo necesito, o si yo estoy regulando en el ámbito individual, donde efectivamente lo que quiero, ¿no es cierto?, es equilibrar esta relación que ya dijimos, ¿no es cierto?, que naturalmente el empleador está en esta posición de superioridad, entonces el trabajador solo no puede negociar mejores condiciones de trabajo. Claro, y uno dice, la ley va a ser importante para darle certeza. La ley y las otras fuentes que comentábamos, ¿cierto?, qué derechos fundamentales tenga, ya sea que vengan de la Constitución o incluso de tratados internacionales. Y ahí, ¿no es cierto?, uno dice, ok, hay que regular que esté súper clarito, que no quede mucho espacio para la autonomía de la voluntad, porque sabemos que la autonomía de la voluntad ahí no funciona bien, ¿no es cierto? Pero si ustedes se fijan, no tiene la misma lógica en derecho colectivo, porque si en derecho colectivo lo que pretendo es que la organización de trabajadores haga su pega, en el fondo cumpla, ¿no es cierto?, con estos objetivos de organizarse, de promover, ¿no es cierto?, el conocimiento de las normas laborales, de fiscalizar el cumplimiento, de negociar con el empleador mejoramiento de condiciones laborales cuando no estén bien. Entonces, en ese sentido, si el sistema colectivo está regulado en detalle en la ley, ¿qué nos pasa? Pierde fuerza, porque en el fondo la gracia del actor colectivo es que tengan ese espacio en el cual puedan ir controlando, fiscalizando, negociando con el empleador. En cambio, si está todo regulado por la ley, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, entonces volvemos un poco al ámbito individual. El actor colectivo no tiene tanto poder o no puede crecer tanto como lo haría, ¿no es cierto?, si tuviera más espacio. Entonces, vuelvo a la idea, ¿no es cierto?, de la regulación de la ley. Es bueno y es malo, ¿ya? Ojo, y aquí tampoco me quiero salir, ¿no es cierto?, y por eso decía, la tradición de nosotros es un sistema positivista, ¿no es cierto?, lo que está en la ley, es lo que vale, y efectivamente, sobre todo en esta primera etapa, donde hayamos pasado de nada a una ordenación sistemática en el Código del 31, claro, la ley da certeza, la ley, ¿no es cierto?, da mayor también, ¿no es cierto?, de sentido de permanencia en el tiempo, y también, ¿no es cierto?, tiene esta flexibilidad de que en caso de que de que vayan cambiando las condiciones, vayan cambiando las circunstancias, a través de la misma ley se pueden modificando, se pueden ir cambiando las instituciones. Pero también tiene esta parte que no es tan buena, ¿no es cierto?, que efectivamente no incorpora o no es suficiente para incorporar otro tipo de derechos que están mejor regulados en otras fuentes que tienen mayor jerarquía, podríamos decir derechamente, ¿no es cierto?, como en la Constitución, como en algunos tratados internacionales, y que por lo tanto no todo tiene que estar regulado en la ley. Hay otras fuentes que nos van a servir mucho más, sobre todo para reconocer derechos, ¿no es cierto?, y garantías y establecer obligaciones para los empleadores para lograr, ¿no es cierto?, este objetivo. No nos olvidemos que el derecho al trabajo lo que persigue, su finalidad es
proteger al trabajador en este contexto desigual en el que se desenvuelven las relaciones de trabajo, ¿ya? Y que por lo tanto también, ¿no es cierto?, la ley en el ámbito individual puede ser, ¿no es cierto?, beneficiosa como forma de regulación, porque precisamente nos va a permitir balancear esta idea de que la autonomía de la voluntad no nos permite, esta idea de que las partes estén en igualdad de condiciones, y que por lo tanto si hay ciertos derechos o ciertos mínimos que estén regulados desde la ley, va a cerrar un poco el espacio de autonomía del empleador, pero la misma lógica, si la aplicamos en derecho colectivo, nos pasa lo mismo, pero al revés, lo que cierra es la autonomía colectiva, ¿ya? Nos restringe un poco más el actuar colectivo, ¿ya? Por lo tanto, por eso lo identificamos acá como una característica. Insisto, no estoy diciendo que sea bueno o malo, blanco o negro. Lo que estoy diciendo es que tiene cosas buenas, como ustedes mismos, ¿no es cierto?, pudieron observar, pero que también tiene cosas que son más complicadas o más complejas, ¿no es cierto?, y que no siempre la ley nos va a servir para todo. Sobre todo pensando en el tipo de relaciones que estamos regulando, ¿ya? Cuando estamos pensando, ¿no es cierto?, que aquí estamos regulando el trabajo, las relaciones de trabajo, los derechos y obligaciones, y que esto tiene un impacto que ya hemos conversado, ¿no es cierto? Esto es sistema económico, sistema social, sistema político, es decir, todo esto va quedando encadenado, ¿no es cierto?, a cómo se entiendan y cómo se regulen y cómo se protejan las relaciones de trabajo, ¿ya? Así que esto de que la ley es su principal fuente de regulación no pasa desapercibido, ya es una regla, es una característica importante, que insisto, puede ser bueno para algunas cosas, pero no tan bueno para otras, ¿ya? Entonces ahí vamos, que en algunas materias resulta bien y en otras complica o molesta más que ayudar a regular mejor materias laborales, ¿ya? ¿Se va entendiendo hasta acá? Ya. Entonces, ¿qué nos dice el Código del 31? Partiendo, ¿no es cierto?, por materia de derecho individual. ¿Y cuáles son las características que tiene? Ya dijimos, ¿no es cierto?, respecto a contratación, contenido y terminación del contrato, ¿ya? Que son, en materia individual, los tres ejes en los que nos vamos a concentrar, ¿ya? Entonces, respecto de la primera idea o respecto de la primera institución en cuanto a las reglas de contratación, ya dijimos, ¿no es cierto?, que una característica que tenía este modelo y que venía de las leyes sociales del 24 es que distingue entre empleados y obreros, ¿ya? Lo cual me imagino que hoy día, ¿no es cierto?, puede sonar, y de hecho creo que lo es, ¿no es cierto?, medio arbitrario, medio incluso discriminatorio, porque los requisitos, o más bien las condiciones de contrato para empleados y obreros eran distintos, ¿ya? Entonces tenían distintos regímenes jurídicos, distintos derechos, cosas que los empleados podían hacer y los obreros no, y viceversa. Aunque en general, ¿no es cierto?, los empleados tenían mayores beneficios o tenían mejor reguladas ciertas instituciones laborales que los obreros. Por lo cual me imagino que les puede o les debería, ¿no es cierto?, causar ya alguna observación o comentario que efectivamente, ¿no es cierto?, era una distinción arbitraria, porque como les decía, es por el tipo de trabajo, y la explicación era que uno era un trabajo más bien físico, que estaba sometido a otro tipo de regulación, por ejemplo, que tenía que enfocarse mucho en el trabajo físico, en las reglas, en las materias de seguridad, de descanso, de accidentes, porque en ese tipo de trabajo era más es posible, ¿no es cierto? Hay más probabilidades de que por ahí, por esa parte se puedan cometer infracciones, y por lo tanto eso es lo que hay que proteger. En cambio, en un trabajo más bien de empleados, ¿no es cierto?, que es un trabajo más bien intelectual, las reglas de protección o donde hay que enfocarse en la regulación va por otro lado, ya por temas también de jornada, de horas de trabajo, de derechos, de remuneraciones, ¿ya? Y por lo tanto, tenían regímenes jurídicos distintos, dependiendo del tipo de trabajo que se hiciera. Ahora, ojo, que nosotros igual vamos a ver que hoy día, y está regulado en el Código del Trabajo, también el Código hace una distinción entre contratos de aplicación general y contratos especiales, dependiendo del tipo de trabajo que se realice, entendiendo que hoy día hay ciertos tipos de trabajo que, en atención a las particularidades que tiene la prestación de servicio, requieren una regulación particular,
¿ya? Es decir, y que no por eso es discriminatorio, no por eso es arbitrario, sino que precisamente se enfoca en la idea de que distintos tipos de trabajo, por sus particularidades, pueden requerir regulaciones específicas que en otros trabajos no se justifican. Entonces no tiene sentido regular lo mismo para todos, ¿ya? Que es la distinción que vamos a ver después entre contratos generales y contratos general y contratos especiales, ¿ya? Por lo tanto, tampoco es una cuestión tan descabellada para que no nos asustemos, digamos, en esta distinción que era en este momento, porque tiene esa lógica igual, ¿ya? ¿Y cuál es la particularidad entonces respecto al contenido? Es que tenían régimen jurídico diferente, que tenían derechos y obligaciones diferentes y que sobre todo lo vamos a ver en los derechos que podían ejercer de carácter colectivo. ¿Ya? Que vamos a ver que precisamente a los obreros, que eran precisamente, ¿no es cierto?, donde había surgido todas las manifestaciones de trabajadores, el contrato de trabajadores obreros tenía mayores restricciones para el ejercicio de derechos colectivos que los que tenían los empleados, que eran, para estos efectos, ciertos trabajadores que no se habían manifestado con la vehemencia, ¿no es cierto?, con la fuerza que se habían manifestado los trabajadores que hacían un trabajo más bien obrero. Por lo tanto, ahí uno también puede ir sacando conclusiones, ¿ya? Uno puede analizarlo ahí, puede estar a favor o en contra, pero uno va a ir sacando ideas, ¿ya? Por lo tanto, en cuanto a la contratación y en cuanto al contenido, no vamos a ver el contenido de cada uno, no se preocupe, pero tener, ¿no es cierto?, claro que tenían diferencias en cuanto a su régimen jurídico enfocado, ¿no es cierto?, al tipo de trabajo que realizaban, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta ahí, si va quedando más o menos claro. Entonces solamente va a tener una idea de comparación, ¿ya? Ahora, donde sí es interesante, y con eso nos vamos a quedar hoy, es respecto al sistema de terminación del contrato, ¿ya? Que sí era similar para los dos tipos de contrato, y que también el sistema de contratación pasó por distintas etapas de evolución, como decíamos, desde el 31 hasta el 78, 79, 78, en verdad, que se restringe esto, ¿ya? Así que se deja sin efecto este modelo, ¿ya? Y la primera idea que vamos a comentar respecto de la regulación del despido en este código del 31, aunque la verdad es que fue incorporada por una ley en el año 43, es decir, cuando ya tenía 12 años de vigencia el Código del Trabajo, es que se estableció esta ley, la 7747, que es la que está señalada acá, que regulaba el despido colectivo, pero despido colectivo entendido como despedir en el mismo acto a varios trabajadores, ¿ya? Así como, ojo que para que no nos enredemos con los nombres, cuando hablamos de despido colectivo no estamos pensando en despido de organizaciones de trabajadores o dentro del derecho colectivo, sino que estamos pensando en despidos masivos, si se quiere, ¿ya? Despidos de varios trabajadores al mismo tiempo, por el mismo acto, por la misma causal, ¿ya? ¿Por qué es importante esta ley? Porque es el único momento en la historia, en la evolución histórica del derecho del trabajo en Chile, en que ha estado regulado esta materia, ¿ya? Y esto a lo mejor ustedes lo han escuchado, lo conocen, ¿no es cierto? Que hoy día, año 2021, no hay ninguna limitación para el despido masivo, es decir, si el empleador quiere y puede y tiene alguna causal, vamos a ver después, despedir a todos los trabajadores de la empresa, lo puede hacer, no tiene una limitación numérica de cuántos trabajadores puede despedir. En cambio, en esa ley, o a partir de esa ley, lo que se introdujo fue precisamente esa idea de que para poder despedir a un número determinado de trabajadores, el empleador tenía que solicitar un permiso especial a la autoridad administrativa laboral, también a la autoridad de materias económicas, para poder despedir a un número determinado de trabajadores, ¿ya? O si no, no lo podía hacer, ¿ya? Ahora, esa ley también es bien peculiar. No sé si que le suena algo, ¿no es cierto? Fíjense en la fecha en que se dicta esta ley. ¿En qué contexto estábamos, ¿no es cierto?, a nivel mundial en ese momento? 1943, crisis económica, Segunda Guerra La Mundial. Segunda Guerra Mundial.
Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, esta ley tiene como objetivo también un tema económico, ya que efectivamente como, o sea, ¿no es cierto? Que, bueno, iba a decir Chile no participó en las guerras mundiales, pero Chile sí le declaró la guerra, o sea, oficialmente sí participaba porque le había declarado la guerra también a Alemania y a sus aliados, a ver, los aliados en el otro lado, pero en esa época. Pero claro, había un contexto de crisis económica a nivel mundial, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta restricción al despido colectivo o despido masivo se incorpora precisamente por esa idea, ya que efectivamente si las empresas empezaban a despedir a todo el mundo, iba a aumentar el desempleo, con eso, ¿no es cierto?, sigue hundiéndose la economía, por lo tanto esto no flota, y por lo tanto es una mala idea económica, ¿ya? Y en ese contexto entonces, a partir de ese año y durante este modelo normativo, se incorporó esta idea de que para poder poner término al contrato de un determinado número de trabajadores, que eran más de 10, en un mismo acto, el empleador tenía que solicitar autorización, ¿ya? Y si no le dan autorización, no podía despedirlos a todos en el mismo momento por la misma razón, ¿ya? Que es una limitación entonces al despido masivo que vamos a ver que después desapareció en nuestro ordenamiento jurídico y el día de hoy todavía, ¿no es cierto?, no existe, no ha vuelto a existir y que por eso, ¿no es cierto?, pasa y que a lo mejor es una pregunta que o una duda que puedan tener, que siempre, ¿no es cierto?, queda la duda si el empleador podría despedir a todos los trabajadores de la empresa. La respuesta es, de poder puede, digamos, la ley no se lo impide en cuanto al número de trabajadores máximos que puede despedir. Vamos a ver que las limitaciones están por otro lado, por las razones que puede utilizar el empleador para despedir, las causas, pero no por el número. Por eso es que se habla de despido colectivo, ¿ya? ¿Queda clara esta primera idea antes de continuar? Aquí ya estamos ocupando instituciones y términos más técnicos, así que ya no estamos metiendo más en la materia, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Queda más o menos claro? Hemos entregado harta información hoy día, pero vamos a quedar hasta acá, ya para no, porque la otra idea de las causales es más compleja de explicar, así que prefiero que no lo dejemos a medias para que no nos enredemos, así que vamos a quedar hasta acá por hoy y nos vemos entonces el próximo martes, ¿ya? Yo ahora les voy a subir un Profesora, poco. ¿Sí? que yo tengo una duda, pero no es respecto al módulo que le mandé un correo la semana pasada, pero todavía no me contesta. Ya, si te puedes quedar un segundo al final para que lo veamos, por favor. Sí, Ya, vale, gracias. Voy a dejar acá entonces, voy a cortar acá y eso. Si no hay ninguna duda sobre la materia, nos vemos la próxima semana y nada, pues que tengan un buen fin de, bueno, falta todavía, así que ánimo y nos vemos la próxima semana. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, chao, nos vemos. profe. Gracias. Chao, profe, cuídese. Chao. Que estén bien, gracias. Chao. Cuídense. Valeria, Sí, disculpe, no recuerdo de qué es, a menos que, espérate, déjame ver, ¿puede ser por deportivo? sí. Ya, ya, perfecto. Sí, lo que pasa es que me llegó su correo, me llegaron varios correos y yo no sabía por qué me estaban contando a mí, porque siempre esas cosas las vean directamente con el profe Leonardo. Y hablé con el profe Leonardo y el profe Leonardo lo que me dijo es que efectivamente usted me tiene que comunicar a mí y yo les tengo que comunicar a ellos, ¿ya? Y en Sí. eso ya está ok. Entonces, les voy a responder igual para que te quedes tranquila, pero ya lo hablé con el profe Leonardo y me explicó qué es lo que había que hacer, porque a mí no me habían dicho, entonces a mí me llegó tu correo, me llegó de varios compañeros, y yo, así que, pero ya lo resolví con el profe Leonardo, así que ahí yo les voy a responder y para que también se queden tranquilos con las actividades que pueden hacer, porque en el... ¿Me escucháis ahí? Entrecortado, pero le entiendo. Ya, es que me dice que mi internet está mala. Pero quédate tranquila porque yo lo voy a ver internamente con el profe Leonardo. Ya, gracias, profe. Ya, de nada, Valeria, que estés bien, cuídate. Chao, chao. Usted igual, chao. Gracias, chao.